Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias por este nuevo día, Señor, esta nueva oportunidad para conocerte y para honrarte, Señor, para glorificarte en cada cosa, en cada aspecto de nuestras vidas, Señor, para ser instrumentos tuyos, Señor, para aprovechar bien el tiempo. Gracias por este nuevo día. Guíanos, Señor, transfórmanos, Señor. Sabemos que solo en tus manos, Señor, es donde hallamos cambios, es solo en tus manos donde hallamos pan, es solo en tus manos donde hallamos vida, Señor, vida en abundancia, Señor, donde está el gozo, la paz y el amor, que es por lo que el mundo lucha, busca, pero de una mala forma. Hoy sabemos, Señor, estamos convencidos que tú eres el camino, Señor, que solo tú sacias, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta hora, que podamos abrir los corazones para que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos, trayendo vida, redarguyendo, limpiando, llenando, consolando, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, sí, eso yo me estaba preguntando, pero si yo he compartido ya varias veces por qué siente uno temor, porque es la palabra de Dios y porque uno sabe de que uno tiene muchas debilidades. Entonces, parte de la oración que yo le hago al Señor, Señor, úsame a pesar de mí. Pero bueno, ahí les abrí el corazón un poquito. Estamos estudiando el libro de Génesis. Y lo último que vimos es donde vamos a contextualizar un poquito antes de entrar en el texto que vamos a estar estudiando hoy. Hoy vamos a estudiar Génesis de capítulo 5 del 1 al 32. Pero yo quisiera leer, y eso no está en más abajo. Eso no está acá en el bosquejo. Pero yo sé que usted lo puede buscar en su Biblia. Génesis 4, del 25 al 26, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces es interesante cómo Eva, cuando tuvo a Set, dijo, bueno, ahora hay un sustituto de Abel, de su hijo que fue asesinado. Y después a Set le nació un hijo que es Enos, se llamaba Enos. Y dice la Biblia, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que hubo muchos años en que hubo mucha maldad, mucha rebeldía contra Dios en los hijos de Caín, en las primeras descendencias de Caín. Entonces podemos ver en el texto cómo Eva dijo con esa ilusión, bueno, ahora me nació uno que va a ser como el sustituto de Abel, ¿sí? En cuanto también a características, ¿sí? Entonces es importante porque después dice, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Desde que empezamos a estudiar el Génesis, vamos a empezar a ver una degradación de la moralidad del hombre, cada vez más. Y lo que vemos en la palabra es que las buenas cosas siempre van a ser porque Dios lo hizo. Porque la humanidad sola va a empezar una degradación, que hoy en día también esa degradación la estamos viendo en todos los sentidos, en el ADN,
¿sí? Hoy vamos a hablar un poquitico de eso. En la moralidad. Y a veces uno se ríe, ¿verdad? Cuando ve gente que dice, no, yo soy de género fluido. Y uno da risa, pero realmente, hermano, eso es triste. Entonces se amputan sus órganos. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la mentira, el pecado? Estamos en unos extremos, ¿verdad? Pero bueno, a causa del pecado es todo eso. Y puedo ver también en la Biblia la paciencia de Dios. Dios es para que nos hubiese borrado a toditos hace rato. Es más, si nosotros estuviéramos en el lugar de Dios, eso lo hubiésemos hecho hace rato. Pero Dios tiene mucha paciencia. Vamos a leer el texto, Génesis 5, del 1 al 32. Aquí necesitamos paciencia porque vamos a hablar básicamente de genealogías, de descendencias. El título de la charla yo le puse Descendencia de Adán, el registro de una sola raza. Así. Como primer punto le tengo, nos hizo buenos en el principio. Entonces vamos a leer todo el texto y vamos a analizar. ¿Listo? Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, lo que habíamos leído ahorita, con donde Eva se alegró diciendo que le nació un hijo para reemplazar a Caín, a Abel. Entonces aquí también se está expresando la Biblia de que, digamos, Adán, Set se parecía mucho a Adán. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijas e hijas, hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalalel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalalel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Es importante, ¿no? ¿Por qué de los otros no dijo eso? Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. O sea, no vio muerte. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén es famoso, ¿no? Hasta en los dichos, más viejo que Matusalén. Hay muchos dichos así. Bueno, es el que según la Biblia vivió más años, 969 años, en comparación con Adán que vivió 930 años. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras
obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijas e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Listo. Cuando uno lee esto, uno dice, ¿eso para qué, verdad? El ojo normal, pues a primera vista, ¿y para qué lee uno todo eso? Dice uno, ¿para qué lee? Pero hermanos, si está en la Biblia es porque Dios tiene un propósito con eso. Dios no da nada al azar, porque se me ocurrió, ¿sí? Inclusive desde el primer mandato del Señor, no nada fue por capricho, pues, pudiéndolo hacer. Cuando Dios le dijo a Adán, miren cómo le dijo, no comas de este árbol, el día que lo comas morirás. Eso más bien es, no metas las manos en la candela porque te quemas. Siempre hay un propósito porque para que el amor sea amor necesita elección. Lastimosamente, Adán eligió mal. Entonces, siempre hay un propósito y así las genealogías tienen su propósito. Y uno de los propósitos, hermanos, es que la palabra es tan fiable, es un libro histórico, porque los judíos tenían esa dedicación de registrarlo todo. Y generación tras generación habían grupos de judíos, no sé si estoy mal, pastor, eran los escribas, que su propósito de vida era copiar. Y ellos recibían de las generaciones anteriores todos esos escritos y empezaban a escribir. Y era un arte. No hay una cultura en el mundo que tenga tanto registro tan fiel y tan detallado como la cultura judía. Usted no lo va a encontrar en el planeta eso. Por eso es que la Biblia es uno de los argumentos fuertes de la Biblia, la historicidad de la Biblia. Entonces las genealogías son importantes porque adivinen no, imaginémonos cómo sacaron la genealogía del Señor. Pues habían registros. Hay un registro y lo vemos en el libro de Lucas, desde Adán hasta Jesús. ¿De dónde Lucas, el médico Lucas, sacó eso? Porque ya había muchas copias, ¿sí? Entonces es muy importante para nosotros defender la palabra. Necesitamos en algún momento ir a las genealogías. Ahí sabemos que todos nosotros venimos de 3 hombres, todo el planeta. ¿Y sabían? Venimos o de Sem, o de Cam, o de Jafet, los hijos de Noé. Todos nosotros. Entonces, como primer punto, yo puse, nos hizo buenos en el principio. Es muy notorio como en el verso, en el verso 1 del capítulo 5 de Génesis dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. Miren lo que dice, recuerda el texto diciendo, a semejanza de Dios lo hizo. En un principio, hermanos, Dios hizo al hombre a imagen de Dios. Todavía hay cosas en el hombre que reflejan la divinidad de Dios, pero sabemos que estamos en una naturaleza caída por el pecado. Dice el verso 2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Noten que no dijo Adán y Eva. Adán, el día que fueron creados. Vamos a mirar Génesis 1 del 26 al 31. Vamos a recordar eso que ya lo leímos. Génesis 1 del 26 al 31 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Voy a hacer un paréntesis. Noten que dice el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Es la primera vez que el Señor dice eso, y la única. Él con lo demás de la creación nunca dijo vamos a hacer esto a nuestra imagen. Por eso es que el ser humano se distingue tanto de las demás formas de vida. A nuestra imagen. Bueno, 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. Vuelve y lo repite. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde será para comer. Y fue así. Miren el verso 31, todo para llegar a este verso 31. Y vio Dios, ¿qué dice, hermanos? Todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno, no solo bueno, bueno en gran manera. Hermanos, cuando nos hizo el Señor, nos hizo buenos. Y pensemos en un sentido amplio de esa palabra. Llenos, plenos, sin enfermedad, sin dolor, teniendo todo. ¿Sí? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces el Señor en un principio nos hizo buenos, y es lo que recuerda el Génesis 5:1. Nos hizo a su imagen. Ahora, ¿qué significa la palabra Adán? El primer uso de la palabra Adán lo vemos en Génesis 2:19. Génesis 2:19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. La primera vez que en la Biblia se menciona la palabra Adán es ahí. Antes decía hombre. Ahora, ¿qué significa la palabra Adán? Hombre. Significa hombre. Es como decir: ahora tú te llamarás hombre, y como lo pone de un nombre específico, entonces es Adán. Adán significa hombre. De la misma forma, cuando el Señor formó a Eva, Adán la llamó varona. O sea, la misma imagen mía, pero en femenino. Igual, la llamó del mismo nombre. Entonces, Adán es el primer uso de esta palabra y significa hombre. La primera aparición de la palabra mujer, y también significa lo mismo, varona. Pero vemos que después en Génesis 3:20, vamos a Génesis 3:20, dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Primero, cuando antes de la caída, antes del pecado, era varona. Y ahora Adán le dijo Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. O sea, como tú eres la mamá de todos los, ahora tú eres Eva. Ya no es, ya hay como una división ahí, ¿verdad? Ya no eres varona, ahora tú eres Eva, tú no eres varona, tú, como quien dice, no, somos diferentes. Ya tú no, después de lo que pasó, no, tú eres Eva. Entonces es interesante porque acá en Génesis 5 dice el verso 2, Génesis 5:2, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Amén. Entonces, para que tengamos esa distinción, Dios nos hizo buenos, Dios hizo al hombre bueno en gran manera. Y ahora de aquí en adelante vamos a ver la degradación de esa bondad. Hermanos, cada día, cada época hay más degradación. Hay más degradación. Por eso es tan importante la fe. La fe es la fe, pues, la fe correcta. Es la que nos lleva a la conexión con el Señor.
Si uno se pone un poquito a analizar la cantidad de pecados que nosotros hemos cometido, es para que Dios nos achicharrara. ¡Pum! Sí, y el Señor no solo pagó por los pecados pasados de nosotros. ¿Se entiende eso? De hecho, Él murió en el pasado y pagó por nuestros pecados todos futuros. La misericordia de Dios. Entonces, por eso es tan especial la fe, hermanos. Es por eso tan especial el Evangelio. Es la única esperanza que tenemos. No hay otra. Y el mundo, cuando empecemos a mirar el Génesis, no va a parar de pecar. No va a parar. Y el primer rasero lo hizo el Señor, o el primer es con el diluvio, ¿verdad? Se multiplicó tanto la maldad y vino el diluvio. Y luego otra vez se multiplicó y vino Sodoma y Gomorra. Y luego el Señor, para proteger a su pueblo, para contener la maldad de su propio pueblo, trajo la ley. Entonces, el príncipe de este mundo es Satanás. Estamos en un mundo lleno de pecado de cabo a rabo, ¿sí? Bueno, sí, de cabo a rabo estamos en un mundo lleno de pecados, hermanos. Así que eso nos debe llevar a nosotros a humillarnos delante del Señor. Usted por donde mire hay pecado. Entonces, es importante entender eso. Ahora, como segundo punto, de Adán a Noé, lo que leímos, ¿verdad? Del verso 4 al 32, no lo vamos a leer de nuevo, ya lo leímos. Pero, como les dije en un principio, es importante la genealogía porque queda el registro. Vamos a mirar Primera de Crónicas, muchos años después. Primera de Crónicas, capítulo 1 del 1 al 4. Miren lo que dice, descendientes de Adán. Ahora vamos a ver, de todo lo que leímos, vamos a ver el resumen en un versículo. Como nos gusta a veces en este mundo de rapidez, bueno, aquí hay todo el resumen. Dice, descendientes de Adán: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enos, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Todo lo que leímos. Ahí está en resumida. ¿De dónde sacan ellos todo eso y de dónde sacó en los evangelios? Porque queda un registro. La Biblia no es solo un libro que te habla de principio, te habla de historia. Y cada vez que avanza la ciencia, la arqueología, cada vez corrobora más la Biblia. Pero hay que estar despiertos, hermanos. Actualmente hay dos ciencias, si se puede decir. Una que es ciencia como tal y otras que es como una ciencia adulterada que te está llevando a que creas lo que ellos quieren que tú creas. Aquí hay algo muy importante y quisiera dedicar unos minutos a esto, y es que, como les dije, como hablamos ya, todos venimos de una sola familia. Somos una sola raza. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque en el pasado ese pensamiento de razas hizo de que hubiese la esclavitud, por ejemplo, de África, la persecución y la matanza en el holocausto nazi, tiene sus bases en que vinieron unos, entre comillas, científicos y dijeron, la raza blanca es la raza de humanos más evolucionada y más inteligente. ¿Sí? Entonces miren lo que hace una falsa doctrina. De ahí vemos todo lo que ha pasado, todo lo que pasó. Inclusive hoy hay gente que es racista. ¿Ustedes creen que los norteamericanos o los europeos son más inteligentes o están más evolucionados? A pesar de que ya de la misma corriente de los que se inventaron eso, lo negaron por los estudios de la genética. Actualmente, no, hace poquitos años, se mapeó todo el genoma humano para que existan razas
un grupo de personas tienen que tener un marcador genético, un gen común en todos ellos. Y de los estudios que hicieron de los grupos, nunca hubo un grupo que tuviera un marcador genético exclusivo. Siempre habían combinaciones, todo combinaciones. De hecho, concluyeron que lo que la gente de común llama como los distintivos de las razas, no es sino el 0.01%. Eso es como si, hermanos, a mí yo tuviera 100,000 pesos y el otro tuviera 100,000, 10 pesos. O sea, 10 pesos. La moneda de 10 pesos ni existe ya no es comercializable. Entonces es muy mínimo. Por eso no se puede. Entonces ya después de años de guerra, de matanza, de todo, bueno, concluimos de que no hay raza, hay solo una raza. Bueno, eso lo decía la Biblia. Se hubieran ahorrado tanto, ¿no? Si hubiesen puesto la fe en la palabra. Entonces, no hay razas. Juan Pablo, pero si yo veo una persona asiática con esos ojitos así, muy diferente de mí, podemos caer en esa tentación. Y les voy a hablar un poquito de eso, no me voy a extender mucho en eso, pero les voy a hablar un poquito. Los ojos en los humanos son todos, escúchenme eso, de la misma forma. ¿Qué es lo que hace de que un asiático pareciera que tuviera los ojos rasgados? Porque los párpados de ellos tienen más grasita. Entonces la grasita esa en los párpados hace de que se vean los ojos rasgados. Pero si un cadáver de un asiático le saco un ojo, qué pena ser tan gráficos, ¿no? Y de un americano le saco un ojo, son iguales. El color de nuestra piel, no, Juan Pablo, en África son de otro color. ¿Sabe que la raza humana tiene un solo color? Un solo color. El color se llama melanina. Ese color es un pigmento que está en la piel, que es lo que nos da el color a nosotros. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que hay personas que tienen más melanina y otras menos melanina. No más, pero no hay otro color. No sucede así como en otros seres vivos como los perros, por ejemplo. Ellos sí tienen razas. Pero no, en los humanos no hay razas. Entonces, hace unos años, un cantante famoso que ustedes saben quién es, él nació negrito y pensó que se sentía menos siendo negrito y se hizo una operación y se volvió blanco. ¿Por qué lo pudo hacer? Porque es que hay un solo color. Lo que el hombre se hizo es rebajarse el color, bajarse el color de la piel, la melanina. Entonces no hay diferentes colores. Amén. Aquí me quedé un poquito porque tendemos a pensar eso. Eso es otra raza. No. Allá en África hay genes que también tenemos acá, o en Norteamérica o en Europa. No somos diferentes razas. Somos una sola raza, amén. Lo vemos en la Biblia. Entonces, muy importante entender eso. Ahora, otro aspecto importante en esta genealogía que vemos aquí en Génesis 5, hermanos, a mí me sorprende aquí Enoc. Es un misterio por qué el Señor se llevó a Enoc a los 300 y pico de años sin que probara muerte. Muchos dicen que Enoc y Elías, que fue el otro que fue arrebatado, van a ser los testigos que en Apocalipsis 11 muestra la Biblia, pero la Biblia no lo enseña explícitamente, no podemos hacer doctrina de eso. Pero es interesante cómo estos hombres tenían esa capacidad, o habían hombres con esa capacidad de caminar con Dios. O sea, imagínense la integridad de Enoc. 300 años caminando con el Señor, al punto que el Señor se lo llevó sin ver muerte. Y la Biblia enseña que fue por la fe en el libro de Hebreos. Por la fe, Enoc fue traspuesto y no vio muerte. Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, en Judas, libro de Judas, no el Iscariote, no. 1:14.
Dice así: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Por qué se sabe que es séptimo? Miren, miles de años después, y ellos tenían claritico que era el séptimo desde Adán. Porque unos judíos juiciosos escribieron cada genealogía, lo importante de la genealogía, ¿verdad? Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Está hablando de una profecía de la segunda venida, de cuando el Señor venga y juzgue, ¿no? Pero miren la importancia de Enoc. Enoc, de todos los que vimos, no vio muerte. Y también hay otro personaje que destaca, y es Noé, ¿verdad? Sabemos que Noé, por fe, le creyó al Señor y sin ver nada, sin saber qué significa la palabra lluvia. Es que eso es lo bonito de esto. En la tierra no había llovido. Y voy a hablar un poco de eso porque quizás me faltó hablarles de esa cantidad de años, ¿verdad? Tal vez alguno que me mira en internet: oye, pero ¿cómo esta gente dice que 900? ¿De dónde sacan 900 y pico de años? ¿De dónde sacan eso? Sí, hermanos, miren, el pastor Félix estuvo hablando un poco de eso. Científicamente la gente se envejece porque los cromosomas, al duplicarse, tienen una partecita que se llama telómeros, y ese es lo que protege el ADN. A medida que pasa el tiempo, el estilo de vida, muchas cosas, esos telómeros van disminuyéndose y empiezan a nacer las células, que se me escapa el nombre, pero son las células viejas o las que no tienen ninguna función, sino que matan, pues, por decirlo así, están en la vejez. Entonces, en ese tiempo había mucho oxígeno, había una capa, dice la Biblia en Génesis, que había una capa de agua, imagínense, encima de nosotros. Y esa capa de agua ayudaba a que a las radiaciones nocivas no nos llegaran. Y aparte hacía de que la atmósfera fuera rica en oxígeno. Hoy en día los estudios dicen de que la gente que quiere vivir más, ¿qué hace? Se mete en cámaras hiperbáricas. ¿Qué es eso? Es como un tubo, pues, que ponen ese tubo al 100% del oxígeno y con 2 atmósferas de presión, o sea, con más presión encima de ellos. Nosotros, miren, cuando yo estaba estudiando, a mí me llamó mucho la atención eso, pero no conocía nada de Biblia, ¿no? Cuando me dicen en el colegio: no, en la atmósfera nosotros estamos solamente de oxígeno hay 20%. Y yo, uy, ¿tan poquito? Yo de niño, ¿no? Tan poquito. Y nosotros lo que nos hace vivir es el oxígeno. ¿Y por qué hay tan poquito? Yo recuerdo que le pregunté al profesor y el profesor dijo, así me dijo él, no sabía. Lo que más hay es nitrógeno, ¿sí? Y oxígeno hay un 20%. Y lo que nos mantiene con vida y lo que nos hace que nosotros nos restablezcamos celularmente es el oxígeno. Lo que hace que haya energía en la célula es el oxígeno, y hay 20% apenas. Ahora imagínense una atmósfera con 100% o con 90%. Que no vengan los rayos dañinos que envejecen, que dañan. De razón esta gente vivía tanto. Ahora hay otra cosa, que el ADN de ellos no tenía tanto daño. Sabemos que todo el daño vino a causa del pecado. Hoy en día somos más débiles porque el ADN ha tenido su desgaste con los años. Hoy en día somos menos inteligentes. Eso duele, pero es así. Que la gente de antaño, esta gente sin tecnología hicieron unas cosas increíbles. Inclusive hoy en día hay
ciertos personajes que dicen, no, ¿cómo han podido hacer eso? Eso fueron los extraterrestres, eso no es posible. Ellos sin tecnología, eso, no. O sea, no les cabe en la cabeza que haya gente más inteligente que los de ahora. Pero sí hay. Y ese es el argumento. Todo era tan bueno en un principio, y todo se ha dañado, hermanos, a causa del pecado. Y eso es lo que me lleva a mí al tercer y último punto, hermanos, que el panorama, así como lo vemos, es triste, ¿verdad? Bueno, la degradación y el pecado cada día aumenta más. La locura aumenta cada día más. Ya hay países y gentes que quieren promover la pedofilia. ¿Sí sabían? ¿Han escuchado de eso? Donde les dicen, pero si el niño es consciente, si consiente esa relación, o si la niña consiente esa relación. Y créanlo, que a punta de argumentos o filosofías huecas, como dice la Biblia, lo van a poner. Va a llegar un punto en que la pedofilia sea aceptada. ¿Será eso bueno? No. Pero usted confronta a alguien con eso y te saca miles de argumentos. El Señor Jesús, cuando no era muy diferente cuando Él predicó y les hizo de todo a los fariseos. De todo. Les demostró de todo. Pero ellos ya habían decidido no creer en Él. Ese es el problema. Y eso es lo que nos tiene nosotros que confrontar, y frente a la palabra no podemos asumir prejuicios. No es que yo me sé ya la palabra, es que yo tengo que ser humilde frente a la palabra, porque la palabra me cambia a mí. Y a veces leo algo y no lo entiendo. Y creo que lo entiendo. Cuando pasan los años, no lo entendía, ahora sí lo entiendo. Ah, bueno, esas son consecuencias del pecado. Hay una esperanza, a pesar de eso, hermanos, hay una esperanza. Vamos a mirar Romanos 5, 12. Vamos a leer del 12 al 19. Siempre hay bastante texto, pero me parece importantísimo que lo leamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Oído eso, ¿no? Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no hay quien inculpe de pecado. Voy a ponerlo así, no se inculpa de pecado. O sea, la humanidad llegó a una ceguera tal que llegaron al punto... ¿Y por qué matar al otro? ¿De dónde dice que eso es pecado? Entonces vino la ley. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, no necesariamente hicieron el mismo pecado de Adán, pero pecaron. El cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. ¿Qué es don? Don es regalo. Porque si por la transgresión de aquel unos murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Está diciendo la palabra, hay un segundo Adán. Un segundo Adán. Nuestra naturaleza nos hace estar condenados. Arrastramos el pecado.
Por un hombre entró el pecado y todos murieron. Pero por uno vino la justificación. Ojo, justificación al llamarse justo es muy diferente. Un creyente nunca puede percibirse a sí mismo como justo, sino como justificado. O sea, otro es el justo, otro es el bueno. Si queremos saber si nos hace falta más comunión con el Señor, mirémonos a ver qué tanto nosotros nos mostramos como o queremos mostrar la imagen de bueno, de perfecto delante de los demás. Porque quien pone la bondad en nosotros solo es Dios. Porque por nuestra naturaleza no vamos a tender a hacer cosas buenas. Lo bueno que tenemos nosotros no es de nosotros. Voy a repetir eso. Lo bueno que podamos ver nosotros no es de nosotros. Así que darle gloria a Dios no es más que una palabra. Porque a veces por el argot cristiano, sí, gloria a Dios. Pero ¿qué hay en el corazón? ¿Quién nos convence de eso? De que realmente la gloria es para Dios. El Señor. El Señor. Pero Juan Pablo, ¿cómo logro yo eso? Hermanos, es sencillo, pero a veces en la práctica es difícil. Es sencillo saber cómo. ¿Cómo? Estando junto a Dios, junto a Cristo. ¿Cómo lo sé yo? Por la Biblia. ¿Sabe que Jesús cómo trató con Pedro? Pedro que decía que él voy contigo hasta la muerte. Y le dijo el Señor, me vas a negar 3 veces. No, y lo negó. Cuando el Señor estaba restituyendo a Pedro, cuando resucitó, voy a parafrasearlo. El Señor le dijo, mira, cualquier cosa que tú vayas a hacer para mí, o cualquier amor que tú vayas a decir que tienes para mí, no es ni tuyo, yo lo pongo en ti. Y cuando vemos a las cartas de Pedro y vemos al Pedro de los evangelios, son 2 personas diferentes. Yo me impacté cuando empecé a leer las cartas de Pedro y yo me devolví a los evangelios. Este hombre es diferente. ¿Qué lo cambió? Estar junto al Señor. Así que las dificultades que tengamos, hay que darle gracias al Señor. El Señor está obrando. Amén. Porque por naturaleza vamos a pecar. Pero por la fe puesta en el que murió por mí en la cruz, el Señor nos justifica y se mete con uno y te empieza a santificar. Ya se me acabó el tiempo, pero hay una comparación muy bonita del pastor con las ovejas. Cuando una oveja está descarriada y el pastor con el cayado la coge y la oveja descarriada, llega un punto en que el pastor viene y le quiebra una pata. Le quiebra la pata. ¡Puf! Y de ahí en adelante el pastor ya sale. Hay unas imágenes a veces en los cuadros que muestran a un no sé si han visto a un pastor con una oveja aquí encima o cargada, ¿sí? Entonces esa oveja patiquebrada, de ahí en adelante en los meses, en los días que siguen, siempre está arriba, porque pues está con la pata quebrada y no puede caminar. Y entonces siempre va a salir el pastor con la oveja, que él mismo le quebró la pata. Así. Cuando le solda el huesito y la pone en el piso, ya esa oveja, como se acostumbró a mirar desde la altura del pastor, ya no se atreve a salir para más ningún lado porque se ve chiquitica y está pegado al pastor siempre. ¿Entendieron? Si estamos junto al Señor, así el Señor nos quiebre una pata, nos las va a quebrar, pero por amor. Amén. Ahora, los que me escuchan por primera vez aquí hoy, quiero decirles que la muerte de Jesús fue más que un acto bonito y heroico. La muerte de Jesús fue la peor muerte que había en la época.
Si saben, ¿sabe cómo morían normalmente los judíos? Apedreados, ¿verdad? No, que fue sorprendida en adulterio, levantemos la piedra hasta que se muera. Bueno, una pedrada bien dada, quedar listo ya. No siente las otras, ¿no? ¿Cómo morían los romanos? Lo degollaban, le cortaban la cabeza, un solo machetazo, quedó desconectado. Listo. Segundo, cero sufrimiento. Pero los romanos tenían una muerte muy cruel, que era la muerte de cruz. ¿Con qué objetivo? Con poner que el pueblo tuviera escarmiento, poner a un ser humano colgado, desnudo completamente, para que todos se burlaran de él, lo escupieran y quedara como ejemplo. La cruz hacía de que la persona se muriera lentamente, que cada respiración dolía. Y los que estaban en la cruz estaban rogando morir rápido, pero no era posible morir rápido. Pasaban horas y se les iba la vida lento y les dolía respirar. Tenían que apoyarse en el mismo clavo para poder hacer el ejercicio de respirar. Era, para contextualizar un poco, una persona que era condenada a la cruz era peor que el peor indigente que usted vea en Bucaramanga tirado debajo de un puente y metiendo vicio. Ese tenía más valor que uno que fuera a la cruz. Y eso lo hizo el Señor por nosotros. No escatimó, dice Filipenses 2, es tener toda la gloria de Dios. No se aferró a eso, sino que tomó forma de hombre. Se humilló tomando forma humana. Y no solo tomó forma humana, sino fue obediente, y no solo obediente hasta la muerte, sino muerte, la peor muerte, la más vergonzosa. Ese pañito que le ponen a los dibujos que hacen de Jesús, eso es como por disimular ahí, sí, para que los dejen hacer, pero realmente Jesús murió desnudo completamente, para avergonzarlo. Entonces, todo eso lo hizo el Señor por nosotros. Dice la Biblia que se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, muerte y muerte de cruz. No tenía por qué hacerlo, hermanos. No tenía por qué hacerlo. Lo hizo por nosotros. Era la única forma de salvarnos. Lo dejó todo, dejó toda su gloria. Dice la Biblia que enmudeció. Donde el Señor hubiese hablado, se daña el plan de salvación. Donde el Señor hubiese dicho, cae muerto todo lo que me están azotando, se daña el plan. Yo me imagino al Señor haciendo fuerzas para no hablar, porque aunque era en forma de Dios, toda la autoridad divina estaba en lo que Él dijera. Lo vemos en la Escritura, ¿no? Todo lo que Jesús decía, se hacía. Y en el momento de más angustia, enmudeció. Hermanos, todo eso, por unos pecadores. Si yo tuviera un hijo, yo no lo dejo morir así. Yo no, pero yo no soy Dios. El Señor nos amó así, hermanos. Lo mínimo que nosotros podemos hacer, pero lo mínimo, requete mínimo, es entregarle la vida al Señor. Amén. Hoy estamos vivos, hoy podemos hablar de la palabra por ese sacrificio. Solo por ese. No tenemos méritos. Olvídense de que hay cristianos con méritos. No, hay cristianos que le creen más al Señor que otros, sí. Que dejan que el Espíritu Santo les transforme, sí. Pero no hay méritos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, que todo lo permitiste tú en la palabra para que tengamos, Señor, un registro y tengamos una certeza de que no hemos creído en fábulas, Señor. Hemos creído en la verdad. Hemos creído en la única esperanza que tiene la humanidad, que se degrada desde los días de Adán.
y vive en continua degradación. Tú, Señor, en tu infinita misericordia permitiste una vía de escape, una esperanza, para que todo aquel que crea en Cristo tenga vida eterna, no por méritos, sino por fe, por gracia. Ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado, porque sabemos que ese es el corazón que tú recibes, Señor. Que nuestro esfuerzo sea conocerte más, que nuestro esfuerzo sea creerte más, porque sabemos, Señor, que el fruto tú lo das, Señor. Así como la vid no puede dar fruto si no está, el pámpano no puede dar fruto si no está en la vid, así nosotros, Señor. Si no estamos pegados a ti, si no estamos conociéndote, no va a haber fruto, Señor. Una rama por sí sola no va a dar fruto. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos querido dar fruto siendo ramas desprendidas, queriendo mostrar antes que ser. Queremos ser, Señor. Queremos que nuestra oración sea sincera. Queremos que nuestras preguntas sean sinceras. Queremos acercarnos a ti, Señor, tal como somos, Señor, porque no podemos esconder nada de ti. ¿Quién se esconde de ti, Señor? Nada, nada te es oculto. Por eso queremos confesar, reconocer nuestra debilidad delante de ti. Entender que no somos merecedores sino de la condenación. Pero por tu gracia, Señor, has querido, Señor, darnos salvación. Cuando creemos que ese sufrimiento fue por mí para pagar por nosotros en la cruz. Entendemos que somos justificados por gracia, Señor. Gracias por eso, Señor. No lo merecemos, Señor. Pero a ti te ha placido amarnos a pesar de que no teníamos valor alguno en sí mismos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos vivir un evangelio cada vez más real, cada vez más tangible, cada vez más transparente, cada vez más sincero, porque tú, Señor, te mueves en la luz. En el nombre de Jesús. Amén.